la calidad genética del semen. Se llama fraccionamiento del espermatozoide. ¿Ya? Y eso también podemos hacerlo en el óvulo. Y ahora lo podemos hacer en el embrión, ¿no? Esta es la mejor prueba de todas las pruebas que hacemos actualmente, ¿no? O que se hacen. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, hablamos de una pareja que no puede embarazarse por diferentes motivos. Ya los explicamos en la clase pasada, no vamos a utilizar. Y las técnicas van a depender de qué tipo de alteración yo le he encontrado en mi paciente. Y las técnicas se dividen en baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad se denominan a todas las técnicas que no hacen o no ameritan que yo use un laboratorio de reproducción asistida. Y alta complejidad, obviamente, aquel que necesariamente tenemos que tener un laboratorio de reproducción asistida para realizar la técnica. Entonces, ¿cuándo utilizamos uno o el otro? Entonces, vean acá. Yo puedo hacer que si mi paciente tiene un problema de anovulación, pues puedo hacer una inducción de la ovulación. ¿No? Solo con eso. Recuerden que la mayor parte de pacientes con infertilidad tienen problemas anovulatorios, ¿no? Dentro de ellos síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo puedo dirigir solamente mi técnica o mi tratamiento a eso. O yo puedo hacer solo una inseminación intrauterina, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, sospecha de problema inmunológico, anticuerpos antiespermatozoides, factor cervical, entonces yo puedo evitar este problema. O de repente tengo un número bajo de espermatozoides, ¿no? Digamos 20 millones. Entonces yo puedo hacer capacitación espermática y luego hacer inseminación intrauterina. O yo también puedo ir a inseminación intrauterina en todos estos casos: que tenga problemas para las relaciones sexuales, que tenga factores masculinos limítrofes, etc., ¿no? O que yo tenga trastornos del disfunción, obviamente. O yo puedo ir a una inducción de ovulación y una inseminación cuando tengo, por ejemplo, una fertilidad no explicada, ¿no? O cuando, pues sí, tiene antecedente de ovario poliquístico y consigo anovular o consigo que ovule con mucha dificultad, pues yo puedo ir a estimulación y además puedo ir a una inseminación intrauterina para mejorar la posibilidad de un posible embarazo, ¿no? O yo puedo ir a una transferencia intratumárica de gametos, ya no se utiliza mucho, ¿ya? Era la técnica en que yo les decía que yo podía poner los espermas en la trompa a través de una laparoscopía, ¿no? Bueno, tampoco no. O yo podía poner el embrión también para simular todo el proceso de regreso y la implantación espontánea. Tampoco ya no se utiliza mucho. O yo puedo ir a una FIV, ¿no? Y entonces, cuando yo voy a una fertilización in vitro, cuando por ejemplo la paciente tiene daño en las trompas, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, no consigo embarazo natural después de un ciclo de 6 meses de haberle hecho una inducción o una estimulación ovárica, entonces el paciente pues prefiere llevarla a una FIV, hacer que fertilice en laboratorio y luego transferir embriones. O yo puedo utilizar técnicas cada vez más diferentes, como por ejemplo, puedo ir con donación de ovocitos, ¿no? Paciente mayor de 40 años que no embaraza, que ya se hizo FIV o ya se hizo DIXI y no embaraza, entonces esa paciente va a ir a la misma técnica pero con donación de óvulos. O yo puedo ir con donación de esperma, ¿no? Y entonces aparecen los bancos de óvulos y los bancos de esperma, ¿ya? Y entonces hay laboratorios de fertilidad que compran esperma o compran óvulos, ¿no? Entonces las estimulan a uno de ustedes, les aspiran sus 8, 10, 12 óvulos, pues si les vuelven y les pagan. Eso no es ético, por si acaso. No está reglamentado así, ¿ya? En realidad todos los tratamientos de infertilidad deberían ser simplemente donaciones, ¿no? Pero nadie dona
nada gratis, ¿no? Entonces, les pagan por su semen o por sus óvulos, ¿ya? Entonces, yo puedo tener todas estas tipos de técnicas quirúrgicas, ¿no? Entonces, ya no solamente se puede donar sangre, sino pueden donar gastos, sus gametos, si a ustedes les falta plata para ir al cine, ¿no es cierto? Vamos con la primera técnica: estimulación ovárica e inducción de la ovulación. ¿En qué consiste? Bien, acá yo tengo dos objetivos. Uno, tratar de remediar el proceso normal que se produce en la mujer. ¿Listo? ¿Y qué es lo que no ocurre? No ocurre ovulación. ¿Y por qué no ocurre ovulación? Pues tú tienes que recordar todo lo que hicimos en las primeras clases del eje hipotálamo y hipófisis ovárica, ¿ya? Y tienes que recordar dónde puede estar el problema. El problema puede estar en el ovario, puede estar a nivel central, y dependiendo de dónde tú encuentras la alteración, es que haces el tratamiento, ¿no? Si tú tienes un problema de hiperprolactinemia con amenorrea, pues tienes que bajarle los niveles de prolactina y luego hacerle una inducción de ovulación, ¿ya? Si tú tienes un problema de ovario poliquístico, igual, ¿no? Entonces, la estimulación ovárica es el componente central en muchas terapias de infertilidad y se da en mujeres que no tienen ovulación. Básicamente, yo voy a remediar el ciclo normal ovulatorio, ¿ya? Pero voy a remediar toda la fisiología normal del proceso. Simplemente voy a hacer que ovule mi paciente. Todo lo demás va a ser completamente normal y fisiológico. ¿Listo? ¿Qué fármacos se utilizan para que la mujer ovule? Hay diversos tipos de fármacos y depende de cómo yo lo voy a utilizar. Acá yo les he puesto dos ejemplos, ¿ya? Dentro de los que tenemos por la vía oral tenemos al citrato de clomifeno y tenemos a los inhibidores de la aromatasa, ¿ya? Actualmente el que más se está utilizando son los inhibidores de la aromatasa porque tiene doble efecto, ¿ya? ¿Cómo actuará el citrato de clomifeno? ¿Quién tiene idea? ¿No tienen idea? Bueno, ahorita yo les voy a enseñar. El citrato de clomifeno es quizás el primer inductor que se utilizó y en un tiempo fue el más utilizado, porque tampoco no teníamos muchas opciones, ¿ya? Y entonces, lo que hacía el citrato de clomifeno, para que más o menos me entiendan, recuerden ustedes que cuando se empieza a crecer el folículo y empieza a elevarse el estradiol, pues va a llegar un momento donde el estradiol va a tener un efecto de feedback negativo sobre el hipotálamo, ¿sí? Para decirle, ¿sabes qué? Frena tu producción de FSH porque ya no necesito que me sigas estimulando. Muy bien, el citrato de clomifeno actúa a nivel del hipotálamo, inhibe, llena los receptores de estrógenos. Y como los receptores de estrógenos están llenos, ya no hay quien cumpla con ese feedback negativo, ¿ya? Y entonces se sigue produciendo más FSH, más de lo normal, ¿ya? Y eso es lo que utilizamos. Entonces, entre el tercer y séptimo día damos entre 50 y 100 miligramos de citrato de clomifeno. A veces se puede llegar hasta 150, pero 100 es lo que recomienda como dosis máxima la mayoría de esquemas. Y bien, y en ese periodo de tiempo pues voy a tener una gran producción de FSH y LH, con gran producción de estrógenos, con gran crecimiento folicular, y obviamente voy a mejorar la tasa o posibilidad de ovulación. Eso es lo que hace el citrato de clomifeno. No hay nada que no lo conocemos. Y acá, esta diapositiva, donde ustedes ven ahí a los receptores vacíos que deberían llenarse con estrógenos para inhibir la producción de FSH y LH, pero el citrato de clomifeno viene y llena el receptor, ¿no? Y entonces, por más estrógenos que se produzcan, no se inhibe la producción de FSH y LH y se sigue produciendo estimulación ovárica. ¿Listo? Recordar que el clomifeno no solamente puede actuar en la mujer, sino también en el varón. Y el principio es el mismo, ¿no?
aumentar los niveles de FSH y LH en el varón y mejorar la espermatogénesis. Por eso es que se puede dar hidrato de clorogeno también en el varón para mejorar la calidad del seno. ¿Ya? Los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa actúan en una función muy parecida. ¿Ya? Inhiben también a los receptores a nivel del hipotálamo, pero tienen un efecto especial. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman inhibidores de la aromatasa? Es obvio, ¿no es cierto la pregunta? ¿Qué inhibe? Y si inhibo la aromatasa, ¿qué no se produce? Estrógenos. Y tengo mayor producción de andrógenos, ¿correcto? Y al no haber estrógenos, voy a hacer que se produzcan más estrógenos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a decir, ¿sabes qué? Me liberan más FSH para que produzca mayor crecimiento folicular, y ese mayor crecimiento folicular va a producir mayor cantidad de estrógenos. Ese crecimiento folicular es el que yo necesito, ¿no? Y aparte que los andrógenos, recuerden que van a inducir formación de receptores para estrógenos y para progesterona. Y eso va a hacer que aquellos folículos tengan mejores receptores y que solo crezcan aquellos que tienen mejores receptores. La ventaja de estos dos productos, ¿ya?, es que tienen una alta tasa de ovulación. Se ha encontrado una gran respuesta en cuanto a tasa de embarazo. Son económicamente, digamos, están al alcance de la gran mayoría de personas. No es un tratamiento caro. Y estos generalmente producen el crecimiento de 1 o quizás 2 folículos, no más. Entonces la posibilidad de que yo haga síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada es muy difícil en estos casos, ¿ya? Entonces este es el motivo por el que nosotros utilizamos estos. Y acá está el principio de los inhibidores de la aromatasa. Vean que la aromatasa parte de acá para que se formen andrógenos, se forman estrógenos. Al no haber aromatasa se pierde esto. ¿Listo? Y obviamente esa es lo que yo deseo, ¿no? Que sea secretándose FSH y LH. Pero yo les dije también que habían otros inductores. Y cuando no me funciona citrato de clorofeno o inhibidores de la aromatasa, pues yo tengo que ir con productos más específicos que me ayuden a mí a que la paciente estimule sus ovarios. Y entonces, si yo sé que FSH cumple una función principal al igual que la LH, pues yo puedo ser ahora capaz de darle directamente a la paciente FSH y LH, que viene generalmente en forma natural o puede venir en forma recombinante, que esa es la que más utilizamos. Entonces utilizamos esquemas o ciclos, se llaman ciclos de estimulación ovárica con FSH recombinante y con LH recombinante, y hay diferentes esquemas cortos, esquemas largos, esquemas ultracortos. Todos tienen la finalidad de hacer crecer los folículos. El problema, o qué es lo que yo trato de conseguir cuando yo utilizo gonadotrofinas recombinantes, que yo ya no voy a buscar que crezca un solo folículo, ¿ya? Ahora van a crecer 8, 10, 12, 16 folículos, y en ambos ovarios, ¿ya? A esto se llama hiperestimulación ovárica, ¿ya? Y al otro, donde crece solamente un folículo, se llama estimulación ovárica. ¿Listo? Diferencia entre estimulación e hiperestimulación. Estimulación ovárica para cuando yo quiero hacer baja complejidad, cuando yo quiero hacer un ciclo natural, cuando yo quiero que ovule mi paciente, tenga relaciones sexuales y que se pueda embarazar. Hiperestimulación ovárica cuando yo voy a ir a alta complejidad. ¿Ya? No me voy a adelantar porque ahorita lo vamos a ver. Y luego viene la inducción de ovulación. Ojo, hemos hablado de estimulación ovárica, ¿ya? Estimulación de ovulación. Antes a eso le decían inducción de ovulación. No es inducción de ovulación. Inducción de ovulación es que yo voy a remedar el pico de LH que se produce antes de la ovulación, ¿no? Ustedes recuerdan ese gráfico donde había ese pico de LH y 36 horas después se reproducía la ovulación. En eso mismo voy a hacer, ¿ya? Y obviamente tendría que darle LH, pero nosotros utilizamos HCG. ¿Y por qué utilizamos HCG?
Porque la estructura es muy parecida a la LH y el manejo es mucho más fácil. La HCG viene en concentraciones de 5.000 y 10.000. Generalmente yo utilizo 5.000 unidades y 36 horas después estoy programando las relaciones sexuales o hago inseminación intrauterina. Eso es inducción de ovulación. La inducción de ovulación es idéntica tanto para baja complejidad como para alta complejidad. No hay diferencia alguna. Entonces, ¿cuándo aplico yo la inducción de ovulación? Generalmente yo les aplico la HCG más o menos 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche del día anterior, ¿ya? Y aproximadamente a las 6, 8 de la mañana del subsiguiente día estoy haciendo la inseminación o le estoy pidiendo que tenga relaciones a las personas. Fármacos que desencadenan la ovulación. Ya les dije HCG, que es la que nosotros más utilizamos, pero podemos utilizar LH recombinante en este caso, o podemos utilizar agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, y la que más se utiliza es la leuprolidina, una razón de 0.5 miligramos. ¿Ya? Coito programado. Entonces, si yo estoy en baja complejidad y ya le hice la estimulación ovárica, pues no es necesario que justamente 36 horas después te diga, sabes que tienes que tener relaciones a esa hora. ¿Ya? Aparte que de por sí, solamente el hecho de programarle las relaciones sexuales, ya le estoy programando una gran ansiedad a la pareja, sobre todo al varón. ¿Ya? Normalmente, entre el segundo y tercer día posterior a la aplicación de la HCG, yo programo las relaciones. Y te digo, vas a tener relaciones el segundo día, el tercer día y si quieres el cuarto día. ¿Listo? Con la intención de que mejore la posibilidad de tasa de embarazo. Ese es el coito programado. Desventajas. La ansiedad puede hacer que el paciente no tenga una erección, que no pueda eyacular, que simplemente no puedan tener las relaciones. Es bien difícil. Esta parte es muy difícil porque recuerden que si esta pareja no se embaraza en este ciclo, puede desencadenar un problema muy serio. Y nada me garantiza que se va a embarazar así tener relaciones. Bien. Inseminación intrauterina. ¿En qué consiste la inseminación intrauterina? Puede ser que yo tenga a mi pareja que no puede tener relaciones, ¿no? Ya tiene, y piensa que tenga trastorno disfuncional, que tenga problema de que no puede tener relaciones, que tenga problema de eyaculación retrógrada, ¿no? Que tenga problema de hipospermia. Entonces, yo tengo, por un lado, uno, conseguir el semen, y dos, que tenga las mejores condiciones posibles, o sea, lo que hablamos en el seminograma en cuanto a concentración, movilidad, espermatozoides con una buena calidad morfológica observable desde el microscopio, ¿no? Y bien, y para eso yo lo que hago es una capacitación espermática. ¿Y la capacitación espermática en qué consiste? En que yo voy a hacer una serie de pasos con la finalidad de obtener un semen en estas condiciones. ¿Ya? Entonces, para eso yo le pido al paciente que se masturbe, ¿ya? Y luego que me deja la muestra, inmediatamente lo paso al laboratorio y a través de una serie de gradientes yo voy eliminando todas esas formas en espermatozoides que no me sirven, hasta que tengo por centrifugación un concentrado adecuado de esperma y lo tengo listo para hacer la inseminación. Entonces, 36 horas antes le puse la HCG y justo 36 horas después, una vez que he terminado de hacer la capacitación espermática, le coloco el semen dentro del útero. A este proceso, señores,
se conoce con el nombre de inseminación intrauterina. ¿Ya? ¿Puede haber embarazo o no puede haber embarazo? ¿Se recomienda solo inseminación? Es como cuando yo les digo, ¿se recomienda solo tratamiento para ovulación? Generalmente estos pacientes que tienen problemas de ovulación, recomiendo que vayan con inseminación a la vez. Pero pueden ir solamente tratamiento para ovulación y relación sexual programada. ¿Ya? O puedo hacer inseminación en una paciente que ovula normalmente sin necesidad de que vaya a estimulación ovárica. O yo puedo también pedirle, así que esté bien la paciente, darle clomifeno para que tenga una mejor estimulación ovárica y además voy con inseminación intrauterina. ¿No? Depende de cómo yo quiero ir en mi paciente, dependiendo de cómo está mi paciente. Indicaciones para inseminación intrauterina. Ya se los dije, ¿no? Imposibilidad para depositar el eyaculado, pacientes que tienen problemas con las relaciones sexuales, ¿no? Preservación de la fertilidad, o sea, aquellos pacientes, por ejemplo, que no quieren tener hijos ahora, pero ya tienen 35 años, y bien, van y tienen su semen congelado y guardado, ¿no? Y cuando quieran ser padres, pues descongelan un pedacito de ese semen y lo colocan mediante inseminación intrauterina. Obviamente ese ya no puede ir por relaciones sexuales. Cuando yo tengo un bajo volumen de semen, cuando tengo alteraciones en el semen, cuando hay anomalías anatómicas cervicales, ¿no? Hipospadias, cuando yo tengo una infertilidad por factor endocrino ovárico, básicamente disfunción ovulatoria, cuando hay una endometriosis leve, cuando hay infertilidad por factores inmunológicos inexplicables, como les decía, el trastorno inmunológico, ¿no? Anticuerpos antiespermatozoides, o cuando hay vaginismo o imposibilidad de que la paciente quiera tener relaciones, sobre todo que quiera tener penetración, ¿no? Entonces se evita la relación sexual y se tiene con la inseminación la posibilidad de embarazarse. ¿Ya? Y este es todos los pasos que hay que seguir para hacer baja complejidad. Empezamos con la estimulación ovárica, hacemos la inducción de ovulación y una vez con nuestra inducción de ovulación pues vamos a hacer la capacitación del semen, damos la inseminación intrauterina y luego damos soporte de fase lútea, que no es otra cosa que dar progesterona a razón de 200 miligramos por vía vaginal hasta que yo considere que debe dejar de usar la progesterona, así haya embarazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Vamos a alta complejidad. Si estoy corriendo mucho, me avisan, pero es que necesito tiempo para pasarles unos videos. Bien, entonces, hasta aquí alta complejidad. Yo no necesito un laboratorio sofisticado para hacer este tipo de tratamientos y puedo tener buenos resultados. Miren, yo hago solamente baja complejidad, porque acá no tengo posibilidad de hacer alta complejidad. Y yo tengo más o menos 60 a 70% de parejas con infertilidad que han conseguido embarazar. ¿Ya? Bien estudiados, se puede hacer un buen tratamiento y tener muy buenos resultados. Pero existe un porcentaje de pacientes que no van a tener opción con baja complejidad, que necesitan un recurso más adecuado. Digamos, pacientes con endometriosis severa, pacientes con anovulación que no responden al tratamiento normal, pacientes que tienen casi una azoospermia, 1 millón de espermatozoides, no es una verdadera azoospermia, pero la azoospermia es ningún espermatozoide, ¿no? O que tienen una alta tasa de espermatozoides no móviles. Bueno, entonces se han desarrollado diversas técnicas. Vamos a poner el ejemplo más sencillo. La paciente mujer o varón que se hicieron un tratamiento quirúrgico para no tener más hijos. Y bueno, tenían 2 hijitos y en un accidente se muere uno. ¿Ya? Se quedan con un hijito. Y se arrepienten de su decisión y deciden tener otro hijo. Bien, esta paciente o este paciente va a alta complejidad. En el caso de la mujer puede ir solamente a fertilización in vitro. Y en el caso del varón también, pero previamente tiene que hacerse una biopsia de testículo
o una biopsia de epidídimo para conseguir los espermatozoides. ¿Ya? Y ahí recién hacer todo el proceso. Entonces, alta complejidad, yo aplico cuando las técnicas de baja complejidad han fallado, o cuando la persona, en este caso la mujer, no tiene pareja, ¿no? Y quiere tener su hijo. Pues va al laboratorio de fertilidad y le dice: ¿sabe qué? Quiero que me embarace. ¿Y bien? Entonces, compra semen, ¿no? Y lo preñan con su semen que ha comprado. Pero acá hay algunas cosas. Uno, que la mujer nunca va a saber de quién viene el semen. ¿Ya? Por otro lado, no es de que ustedes van y van a decir: no, yo quiero el semen de un hombre atlético, que sea rubio, que tenga ojos azules. No, no pueden. ¿Ya? En los laboratorios de fertilidad les van a dar un semen de una persona que tenga sus características físicas y anatómicas. Así es. Eso es importante para que el parecido sea lo más idéntico posible al progenitor. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer lo otro. Y recuerden, cuando van con óvulos donados o con esperma donado, hay ciertas enfermedades que no se pueden diagnosticar. Si bien se pueden diagnosticar enfermedades como, vamos a suponer, fibrosis quística, como hemofilia, ¿no? Hay enfermedades como de tipo mental, ¿no? Que no se van a poder diagnosticar y que uno podría heredar en la descendencia sin que sea un acto voluntario. ¿Ya? En todos aquellos pacientes cuyos tratamientos de baja complejidad no hayan resultado, en pacientes con insuficiencia ovárica prematura, o sea, menopausia precoz, ¿no? Aquellos pacientes que tengan baja reserva ovárica. En este caso, pacientes con baja reserva ovárica no van con sus óvulos, ¿ya? Van con óvulos donados. ¿Listo? Por eso que el laboratorio de reproducción asistida, mujer mayor de 40 años ya no va con sus óvulos, tiene que ir con óvulos donados. Aquellos que tienen bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Aquellos que tienen un proceso adherencial severa, endometriosis severa, está acá, ¿no? Pacientes con esterilidad sin causa aparente, que no conseguimos embarazo en ninguna de las técnicas, ¿no? O en los casos de esterilización que ya les mencioné. En todos esos casos, pues yo voy a alta complejidad. Y aquí, a diferencia de que en baja complejidad más son las mujercitas, en alta complejidad más son más los varones. ¿Y qué pasó? Que había un grupo de varones que tenía un número muy disminuido de espermatozoides. ¿Ya? Y que con cada técnica que hacíamos, con capacitación espermática y con todo, no conseguíamos que embarace. Entonces, en el tiempo, se ideó ICSI. ¿En qué consiste ICSI? ICSI consiste en que voy a hacer el mismo proceso que hice para FIP, voy a hacerle la estimulación o la hiperestimulación, voy a colocarle el medicamento para que ovule y luego aspiro yo los folículos. ¿Ya? Una vez que aspiro los folículos, entonces ya tengo los óvulos ahí y ahora los voy a fertilizar. Pero ya no voy a hacer como en FIP, que les ponía espermatozoide para que esos se fertilicen naturalmente. Acá yo voy a inyectar un espermatozoide, ¿ya?, dentro del óvulo. Y no siempre se va a fertilizar, a pesar de que haya ingresado. Acá hay otros factores. Una, por ejemplo, que esta ya no es una selección natural. Esta ya es una selección del biólogo. Ahora recuerden que los espermatozoides están en constante movimiento. ¿Ya? Para yo hacer esta técnica, al espermatozoide yo lo tengo que poner en una sustancia tan densa, que él no se pueda mover. De tal manera que yo lo voy a agarrar por la cola del espermatozoide, ¿ya?, con una pipeta, y lo voy a inyectar dentro del folículo. ¿Ya? Entonces no puedo escoger realmente si este espermatozoide está bien, este espermatozoide no está bien, no. Entonces,
las posibilidades no podrían ser más altas, porque acá no hay selección natural. ¿Ya? Y en eso consiste ICSI. Y luego va todo el proceso normalmente, ¿no? Entonces, bajo recuento de espermatozoides, bajo o alta cantidad de espermatozoides que no se mueven, o con gran morfología alterada, ¿no? O un recuento de SWINAP menor a 3 millones de espermatozoides móviles, o que yo tenga alguna enfermedad, como virus de la hepatitis C o tenga SIDA. Ustedes saben que hoy los pacientes con SIDA pueden tener hijos, ¿ya? Y no porque estén con su enfermedad controlada, porque siempre van a tener el virus del HIV, ¿no? Lo que se hace actualmente en ese tipo de pacientes es un lavado del esperma con la finalidad de quitar el virus del HIV, ¿ya? Y en estos pacientes se recomienda que vayan con ICSI, ¿ya? Porque quedan muy pocos. ¿Cuándo voy con óvulos donados? Voy con óvulos donados cuando la mujer ya no puede ovular, ¿ya? O su calidad genética es tan mala que cada vez que intentamos embarazo lo pierde, ¿ya? O que tenga un problema que le impide desarrollar folículos adecuadamente, ¿no? Entonces, en estas pacientes, ¿no? Como puede ser la disgenesia gonadal, ya hemos hablado al respecto, ¿no? O que le hayan sacado los óvulos anteriormente o los ovarios anteriormente, ¿no? Pues se puede ir con óvulos donados, ¿no? Las desventajas, hay muchas desventajas. Por ejemplo, hay una mayor incidencia de preeclampsia, ¿ya? Paciente que va con óvulo donado tiene mayor incidencia de preeclampsia. Semen donado. ¿Cuándo yo voy con semen donado? Pues cuando el varón tampoco funciona, ¿no? Paciente con azoospermia, ese ya no tiene tratamiento ni siquiera con ICSI, ¿ya? O que tenga una oligospermia, pero que no haya sido capaz de recogerse espermatozoides móviles que sean capaces de fertilizar. O que yo tenga eyaculación retrógrada, ¿no? La eyaculación retrógrada es una alteración en la cual el varón, en vez de expulsar su semen hacia afuera, pues lo expulsa hacia la vejiga, ¿ya? Actualmente existen técnicas para que ese tipo de pacientes, inmediatamente después que han tenido sus orgasmos, orinen, misionen y se puedan recoger los espermas en la orina y tratar de fertilizar con esos espermas, ¿ya? Pero en fin, o que yo tenga espermas pues, que no sirvan para fertilización. Y entonces yo decido, o que yo no quiera ir a ICSI, ¿ya? Tengo muchos defectos en el esperma y además tengo una enfermedad que se puede contraer, pues no quiero ir con mis espermas, quiero que me donen y tener un hijo de esa manera. Y entonces lo puedo escoger y voy con semen donado, ¿ya? Otras causas, dice, biopsia testicular, cuando lo tengo en el semen, encuentro muy pocos espermatozoides, por ejemplo, quiero recoger más, puedo hacer biopsia del testículo, puedo hacer biopsia de epidídimo, ¿ya? Transferencia de embriones, cuando la pareja fue con FIV, no consiguió embarazo, pero tiene embriones congelados. Y entonces en la siguiente ya no quiero hacer un tratamiento en este ciclo, sino quiero ir con uno de mis embriones congelados. Entonces voy con embrión. O de repente ya no queremos hacer ninguna de las partes del tratamiento que les he explicado. Hay posibilidad de que me donen un embrión, entonces habrá un embrión de una persona extraña y lo colocan. Pero no es así nada más, ¿ya? Porque todos ustedes, si todos ustedes tuvieran embriones y los congelan, deben saber que nadie puede tocar sus embriones, ¿ya? Entonces es un banco y tienen la obligación de pagar mensualmente por la conservación de esos embriones, porque esos embriones tienen que estar en un medio de congelación adecuado.
Pero en el tiempo, la mitad de esta clase, pues, ya no quiere saber nada de los embriones, ya tienen sus 2 hijos, o su único hijo, y lo dejan. Por ley, no se puede eliminar los embriones. Entonces, en el mundo, se están empezando a acumular grandes cantidades de embriones, ¿ya? En un tiempo, se quiso donar estos embriones, entre comillas donar, porque en realidad todo es un negocio, ¿no? Para estudios de células madre. Ustedes saben que los embriones son altamente ricos en células totipotenciales. Bien, se prohibió también esta medida porque lo único que se veía era que había un interés económico de por medio muy importante, ¿no? Entonces, lo que se ideó, al no poder hacer nada con los embriones, era que aquellas parejas que no podían gestar, porque no tenían gametos, porque tenían alteraciones muy serias en sus gametos, que no querían ir ya a una técnica de alta complejidad, pero la posibilidad de si se podía donar, y se aceptó. Entonces, se extrae un embrión de una pareja desconocida y se le coloca mediante transferencia de embriones. ¿Listo? Y así se puede embarazar, ¿ya? Entonces, disponible transferencia de embriones cuando no resulta, cuando ya no desean someterse a FIV, o cuando existe pues una alteración en las gónadas muy severas, ¿no? En los gametos. Útero subrogado. Esto todavía es mucho más complejo. Usted que la paciente tuvo una miomatosis severa, una endometriosis severa, que no pudo evitarse la posibilidad de una histerectomía. Y la paciente se le sacó el útero, pero se le conservan los ovarios, ¿ya? Entonces, como han visto, yo con FIV puedo hacer que ella ovule, puedo hacer que se produzca un nuevo ser vivo con el semen de su pareja, pero ¿y ahora dónde lo ponemos? Si no tiene útero, ¿no? Y entonces se crea el famoso vientre de alquiler, ¿no? Entonces yo contrataba a una persona, ¿ya?, para que lleve mi bebé, mi embrión, mi hijo en su vientre. Y para eso, miren, imagínense, la pareja apenas embarazaba a la paciente, la traía a su casa, la atendía como si fuera la persona más importante de la vida, la cuidaba, controles médicos, alimentación, todo, ¿no? Bueno, empezó a resultar hasta que alguien dijo, no, yo me he encariñado con este bebé y este bebé es mi hijo. Y fueron a juicio, ¿ya? Y en el juicio, el juez indicó que de acuerdo a la ley, y esto es casi para todos los países, el hijo es de quien lo pare, no de quien lo hace, ¿ya? Y la persona se quedó con un hijo extraño. Imagínense el dolor de los padres, ¿ah? Entonces, por esto, yo sé que actualmente se hace útero subrogado, pero se hace por fuera de la ley y con la posibilidad de que todas estas cosas ocurran, ¿ya? Entonces, revisando el ciclo de estimulación, primero estimulación ovárica, recuperación de ovocitos mediante aspiración. En el laboratorio de embriología, bien sea que voy a FIV o voy a ICSI, dependerá de la técnica que voy a utilizar, ¿no? Luego la transferencia embrionaria, ¿no? O yo puedo hacer un diferimiento cuando decido que en este ciclo no voy a ir. Vamos a suponer que me dio una enfermedad, no quiero ir, no quiero que me hagan el trasplante con esa enfermedad, entonces yo lo congelo y difiero el ciclo para el siguiente mes o para el mes que ella desee que se le coloque el embrión, ¿ya? Esto es de la Escuela Uruguaya. Ellos tienen un programa especial para fertilización in vitro y esto presentaron como algunos de sus resultados de hace más o menos 4 o 5 años. Vean, ellos tienen con parejas que han ido a alta complejidad, 44% de partos con nacidos vivo pretérminos. Entonces, los embarazos por fertilización in vitro tienen una mayor tasa de embarazos pretérminos.
70.6% de partos son con nacidos vivos únicos, lo que indica que ya no es necesario colocar, y esta es una tendencia, 2 o 3 embriones como se hacía hace 10 años. Hace 10 años teníamos un boom de gemelos y de trillizos, porque los laboratorios de fertilidad, con la finalidad de que resulte exitoso la técnica, colocaban 2 o 3 embriones y lo único que hacía era aumentar el riesgo de parto prematuro, aumentar el riesgo de embarazo múltiple con todas las complicaciones que eso traía. ¿Ya? 85% de las gestaciones clínicas avanzan a partos con nacidos vivos. 27% de las transferencias avanzan a gestaciones ecográficas. Y esto es muy importante. En infertilidad todo se evalúa, todo se enumera. ¿Ya? Y entonces una cosa es la tasa de embarazo por examen clínico, otra es la tasa de embarazo por examen laboratorial, otra es la tasa de embarazo por ecografía y así. Y lo cierto es que los embarazos tempranos pueden llegar a 30-32%, pero a medida que pasa el tiempo, esos embarazos van disminuyendo. Y esto ocurre también en forma normal. ¿Ya? 74,6% de las transferencias realizadas son en fresco, es decir, en el mismo ciclo. 70.4% de los ciclos realizados tienen fertilización mediante ICSI. Y acá esto es un problema. ¿Debemos ir a fertilización in vitro o debemos ir a ICSI? ¿Y por qué? La gran mayoría de laboratorios sugieren ICSI, pero sugieren ICSI porque económicamente les es más rentable. Mientras que un FIV está en promedio de $5.000, $6.000, ICSI pues puede llegar hasta $8.000, $9.000. Y si todavía a eso le hacemos diagnóstico preinterplantacional, podemos llegar fácilmente a $12.000. ¿Ya? O sea, es toda una inversión, un pequeñito en ese tipo de parejas. ¿Ya? Pero como les digo, en el futuro, probablemente todos nosotros vayamos a ICSI. ¿Ya? Así estemos bien. 20.5% de los ciclos realizados son cancelados. ¿Ya? 91.5% de las solicitudes de tratamiento son autorizadas. Esto es Uruguay. ¿Ya? Algún día tendremos esto acá. Acá están, ya no voy a leer esto, son todos los motivos por los cuales puede haber alteraciones en la pareja que conllevan a hacer un tratamiento de alta complejidad. Síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada. Ya. Yo puedo, al momento de hacer una hiperestimulación ovárica, hacer que a mi paciente todo le vaya bien. A eso se llama hiperestimulación ovárica controlada. Pero a mí, si yo no tengo cuidado, ¿ya? Recuerden que estoy dando FSH y LH y yo puedo ahora medir la dosis dependiendo de cómo va yendo la respuesta del ovario. Y entonces puedo aumentar o puedo disminuir. Y si yo no tengo ese cuidado de darme cuenta, yo puedo llevar a que se produzca una gran cantidad de folículos. ¿Ya? Y cuando esto se produce, en la paciente se produce un cuadro muy severo, con falla hepática, falla renal, falla pulmonar y muerte de la paciente. ¿Ya? Entonces, antes se miraba frecuente que hoy, con los nuevos medicamentos ya no vemos este síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada, pero cuando se presenta deben saber que es una cosa muy seria y que muchas veces hay que entrar a operar, aspirar los folículos, no necesariamente sacarle, y hacer un tratamiento en cuidados intensivos. Por estos pacientes sí se puede morir. ¿Ya? Diagnóstico preimplantacional. Como ustedes han visto, ya no voy a repetir mucho acerca de esto, es la posibilidad que yo tengo de utilizar algunas técnicas que me permitan a mí evitar consecuencias para las futuras generaciones debido a que en mi familia hay un problema genético. ¿Ya? Pero con el tiempo esto va a aumentar. Por ejemplo, actualmente no se puede hacer nada contra pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes. ¿Por qué? Porque es un trastorno genético, ¿ya? Polifuncional, ¿ya? Policromosómico. No es solo un factor el que condiciona la aparición de diabetes. ¿Ya? Entonces, eso todavía no se puede curar. En el tiempo, quizás sí se pueda.
Y cuando esto ocurra, y en tu familia, ustedes saben que 70 a 80% de la población va a tener diabetes en el futuro. ¿Ya? Si yo puedo evitar la aparición de esta enfermedad a futuro y de descendencia, pues yo voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra. ¿Ya? Y antes de que se forme el embrión. Por ejemplo, Corea del Sydenham, ¿ya? Es una enfermedad neurológica que da un grave cuadro de epilepsia. ¿Ya? A nadie se le desea eso. Hoy por hoy ya se puede evitar la aparición en la descendencia de esta enfermedad mediante diagnóstico preimplantacional. Todas las familias que lo tienen lo hacen. ¿Ya? Fibrosis quística, muy común en Norteamérica y en Australia. Hoy por hoy, las familias que son portadoras de fibrosis quística van a diagnóstico preimplantacional. Enfermedad celíaca, terrible. Quien ha visto un paciente celíaco no se va a olvidar jamás. También se puede evitar. Entonces, diagnóstico preimplantacional tiene un uso muy, pero muy fuerte a futuro. Y con las nuevas técnicas va a ser peor. ¿Ya? El objetivo del diagnóstico genético preimplantacional es pues la selección de embriones libres del rasgo genético asociado al padecimiento de la enfermedad. ¿Cuándo se recurre al diagnóstico genético preimplantacional? Vean, pacientes afectos o portadores de enfermedades transmisibles genéticamente y debidas a alteración de un gen conocidas como enfermedades monogénicas. Pacientes portadores de alteraciones cromosómicas transmisibles o pacientes con mayor riesgo de alteraciones genéticas en sus gametos, ovocitos, espermatozoides, que podrían determinar la formación de embriones genéticamente anormales. Y esto ocurre, por ejemplo, en pacientes mayores de 40 años. Entonces, la paciente mayor de 40 años tiene alto riesgo de trisomía 21, pues ella debería ir a diagnóstico genético preimplantacional. ¿Qué hacemos actualmente? Hacemos dos cosas. Hacemos diagnóstico de ecografía genética de malformaciones de órganos cromosomiales entre las 11 y las 13 semanas, pero ya el bebé está formado. O si yo quiero ser más exacto y más temprano, puedo ahora, ustedes saben que hace más o menos 20 años, 25 años, se demostró que las células fetales pasaban a la sangre materna. ¿Ya? Hoy por hoy, nosotros podemos detectar estas células fetales y hacerle estudio cromosómico, genético, y ver si el niño que está por nacer, está en formación, es portador o no de una alteración de déficit. Actualmente se hacen para más de 118 enfermedades. ¿Ya? El problema es el costo. Estamos hablando de $600 más o menos, el más simple de estos exámenes. Pero se hace. Pero es también en el bebé. Este es antes de que se forme el bebé. ¿Ya? Y acá vean la indicación de FIFO, ICSI y la tasa de embarazo clínico. Cuando yo tengo infertilidad inexplicada, vean, el 31% va a FIFO, ICSI y la tasa de embarazo es 31%. ¿Ya? Cuando hay factor masculino, que esta es la verdadera indicación de ICSI, ¿ya? El 27% va a ICSI y tienen un 37% de embarazo. Entonces no es tampoco de que todos van a embarazar, ¿ya? Pero lo que sí es que el diagnóstico preimplantacional definitivamente mejora la tasa de embarazo. Y mejora la tasa de embarazo porque disminuye el riesgo de aneuploidías o fetos con malformaciones. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Delegado, ven. Por favor, vamos a mirar unos videos, ¿ya? Empecemos con este.
La fertilización es la historia épica de un solo espermatozoide que se enfrenta a increíbles obstáculos para unirse con un óvulo y formar una nueva vida humana. Es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, unos 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de la vagina o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven debido a los elementos de protección brindados por el líquido que los rodea. Luego, el esperma debe pasar a través del cuello del útero, una abertura en el útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero aquí el cuello uterino está abierto durante unos días, mientras que la mujer ovula. El esperma nada a través de la mucosidad cervical, que ha adquirido una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior del cuello del útero, el esperma sigue nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello del útero, pero luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas